Buenas noches. A continuación presentaré dos ejercicios del SPT, uno para condiciones drenadas y el otro para condiciones no drenadas. Bueno, el primero en condiciones drenadas tenemos el peso específico del suelo, 19,7 kilonewtons por metros cúbicos, la ejecución del ensayo automatizado, el porcentaje de energía utilizada en este ensayo es del 75%, el diámetro de perforación es 70 milímetros y el tipo de muestreador estándar. Bueno, el suelo, como podemos ver aquí en la tabla 1, el suelo es una arena mal graduada con presencia de limo. Tenemos la profundidad Z en metros, que va de 1 a 8 metros, con una variación de 1 metro. El número de golpes para P1 tenemos tres golpes, tres número de golpes. Y se utilizan los dos últimos debido a que el primero corresponde a los primeros 15 centímetros de penetración y mayormente esos 15 centímetros no captan la verdadera resistencia a la penetración del suelo, por lo cual se usan los dos últimos, que para el primer caso sería 17 más 22, 39, y así para todos los casos, ¿no? Para todas las profundidades. Tenemos el P1, P2 y P3. Luego se tiene que calcular los factores de corrección. El primero es en la tabla, se muestra en la tabla 2, que es el factor de corrección por sobrecarga, en el que vemos que la profundidad, bueno, se le aumenta 30 centímetros debido a que es la profundidad a la cual se evalúa después de la penetración. Tenemos la presión del suelo, el sigma, que se calcula multiplicando el peso específico del suelo por la profundidad. Y luego de ello, bueno, para calcular el CN o el factor de corrección por sobrecarga, se divide la presión atmosférica, que en este caso sería 100 kilonewtons metros cuadrados, entre, bueno, en el caso acá no, 25,61, y la división de esas dos presiones se le saca la raíz cuadrada, ¿no? Teniendo en el primer caso un valor de 1,98, y así para todos a todas las profundidades. Y bueno, en la tabla 3 ya es una tabla de resumen, ¿no? Donde se puede ver todos los factores de corrección que se calcularon. El primero es el CN, que es el factor de sobrecarga, que ya lo expliqué anteriormente. El CE, que es el factor de corrección por energía, que bueno, en este caso se divide el porcentaje de energía empleado en el ensayo, que en nuestro caso es 75%, entre la energía empleada teórica, ¿no? Que es 60%, que sería la división de ambos, sería 1,25 para todos los casos. Y luego el CB, que es el factor de corrección por diámetro, que si la perforación, bueno, el diámetro de perforación está entre 60 y 110, el factor de corrección es 1. En este caso es 70 milímetros, está dentro del rango, por lo cual el CB es 1. El CR, que es el factor de corrección por profundidad, bueno, aquí se evalúa la profundidad a la que está haciendo evaluar el suelo, ¿no? Si es menor a 3 es 0,75, si va de 3 a 4 es 0,80, si va de 4 a 6 es 0,85 y de 6 a 10 es 0,95. Luego el C, que tiene que ver con el tipo de muestrador, y en este caso es estándar, por lo cual el factor de corrección por muestrador es 1. Y luego a todos ellos, bueno, el número de golpes de P1, P2 y P3, para cada uno se multiplica por todos los factores de corrección, ¿no? En cada caso. Y luego, una vez teniendo los tres números de golpes para P1, P2 y P3, se saca un promedio aritmético, ¿no? Para calcular el C1 o el C60, el N1 o el N60, ¿no? Y acá en la última columna se puede ver los resultados. Luego de ello te podemos calcular el ángulo de fricción, que, bueno, con la siguiente fórmula que se muestra aquí en la diapositiva, 26,1 más 0,3 por la suma de N1 más 0,00054 N1 al cuadrado. Y con ello se puede calcular el ángulo de fricción, ¿no? Y acá te podemos ver en la tabla 4 una tabla de resumen de los resultados de ángulos, de los ángulos de fricción. Bien, y luego pasando al siguiente caso, el siguiente ejercicio para condiciones no drenadas, para un suelo arcilloso de alta plasticidad, podemos ver que el peso específico es 16 kilonewtons metros cúbicos, también la ejecución del ensayo es automatizado, la energía del martillo es 65%, el diámetro de perforación es 80 milímetros, milímetros, tipo de muestreado es estándar y el factor de correlación es 0,03 kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? El mismo procedimiento anterior se evalúan solo los dos últimos golpes
El número de golpes, bueno, se suman y tienes el P1. Luego lo mismo se hace para la presión de sobrecarga, que se puede ver en la tabla 6. Para calcular el CN se divide la presión atmosférica entre la presión del suelo y bueno, y el resultado sacaré la raíz cuadrada. Y por último también bueno, en la tabla 6 se muestra el resumen de los factores de corrección, que ya lo dijimos anteriormente. Como son las mismas profundidades, no varía mucho, excepto que en este caso la energía o el porcentaje de energía empleada por el martillo es 65%, ya no es 70% como en el anterior caso, por lo que el factor de corrección por energía es 0,08, ¿no? Y el ángulo de fricción se calcula con la misma fórmula mostrada anteriormente. Bueno, acá tenemos una comparación, ¿no? Final en el que podemos ver para el caso drenado, podemos ver la compacidad relativa, bueno, de la arena, si va de 0,4, es muy suelta y así, como podemos ver en esta tabla. En nuestro caso está entre densa y muy densa, porque nuestros números de golpes están entre 31 y 50, y bueno, los más altos superan los 50, ¿no? La mayoría están entre los 35, 31 y 50. ¿Qué indica esto? Bueno, que el suelo tiene una capacidad portante alta, lo cual es muy bueno para obras viales, para poder soportar infraestructuras de gran peso, ya sean edificaciones o carreteras, por ejemplo. Y bueno, es un suelo muy trabajable, ideal para tipos de infraestructuras, ¿no? De gran envergadura. En el caso de la tabla 10 se muestran los resultados para el otro ejercicio para condiciones no drenadas, para el suelo arcilloso, alta plasticidad, en el que podemos ver también una tabla para las resistencias de suelos cohesivos. Y bueno, nuestros resultados aquí dependen del número de golpes también, que en nuestro caso sería en una consistencia muy firme, porque el número de golpes está entre 15 y 30 y también algunos superan los 30. No, disculpa, está entre 8 y 15 y el otro está entre 15 y 30. Ninguno supera los 30. Bueno, eh, y bueno, la resistencia también, ¿no? Eh, la resistencia al suelo. Y bueno, la resistencia al suelo acá, el CU, se calcula multiplicando el número de golpes por el factor de correlación que mostré anteriormente, que era 0,03 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿no? Bueno, en este suelo, a pesar de que la consistencia es muy firme, se tiene que tener mucho cuidado porque esos suelos, como las arcillas, que son suelos cohesivos, pueden presentar graves problemas si están en contacto con el agua. Se tiene que hacer una evaluación, algunos ensayos más, como puede ser los ensayos triaxiales o del ensayo triaxial, para determinar la verdadera resistencia al corte, porque se sabe que esos suelos ante la presencia del agua puede ceder muy fácil, ¿no? Puede colapsar o tal vez puede tener otro tipo de problemas, como puede ser la licuefacción u otro. Eh, en principio con estos resultados del SPT se muestra que tienen una capacidad portante, pero siempre tener en consideración que estos suelos pueden variar mucho su comportamiento, ¿no? Como dije anteriormente, ante la presencia de la humedad, y tiene que desarrollarse otro tipo de ensayos eh, que también se pueda cuantificar su resistencia al corte, como es el ensayo triaxial.